Put your hands in the air for Cardiff. El tema de crear y crear libre, y más encima, aparte de crear libre, yo creo que esto de crear en conjunto con más artesanos. Una de las cosas que me maravilla es estar con los artesanos y que no sean egoístas y que nos enseñen una técnica, que Úrsula llega con esto, que tenemos acá un creador. Me parece que Úrsula con su proyecto hizo acá una labor de dejarnos con un bicho respecto al trabajo en conjunto, al trabajo en equipo en nuestra ciudad, pues en Constitución, con todo lo que es la naturaleza y con nuestras distintas ocupaciones, digamos. Hay muchos artesanos, yo no soy artesano, pero siempre me ha gustado el arte. Ese aporte que existe en la ciudad, no toda la ciudad tiene un cine y menos estado así a pulso, gracias a los chiquillos. Muy experimental, yo vine con las ganas de hacer una máscara individual y me encontré con un proyecto en conjunto con gente que nunca había visto, y tal como dijo Úrsula, nuestra profesora, esto fue un trabajo desde lo más profundo de nosotros y terminó en una máscara llamada Remembranzas, que quiere decir lo que nosotros sentimos por Constitución. Empecé a descubrir en cada ocasión que iba, que ir a un lugar significaba ir todo el día y comprender la dinámica. Y yo creo que si hay algo que significó para mí fue poner en tensión el ritmo de vida que estoy llevando, la sensación de aceleramiento, y fue una gran invitación a detenerme y a contemplar, crear en relación con el ritmo del lugar, comprender el ritmo del lugar. Porque yo pienso que acá el clima se parece a la personalidad de la gente. Vale decir, tú sales con short y chalita y está todo bien, pero 10 minutos después eso cambia y empieza a llover. Y después se vuelve a cambiar y aparece un viento terrible y empieza el frío. Pero cuando te pones chaleco, justo vuelve el sol. El clima, que ocurre solo en un día, que es bastante intenso y variable, yo pienso que se conecta con esta forma de ser también. Se nota mucho, en la historia del lugar. Es un lugar que está emocionalmente impactado. El 27F sigue muy presente en la historia de todas las personas que viven acá. Y tener el privilegio de que la gente pueda contarme historias tan sensibles, compartir su fragilidad, de llorar juntas, de comprender lo fuerte que puede significar un 27F en un lugar, para mí fue un gran regalo y una gran enseñanza artística, pero también personal.